Este video es dedicado y a petición de Martina Díaz, quien propuso la idea en los comentarios del video anterior. Dicho sea de paso, también le mando un gran saludo a ella y a todos por el gran apoyo que le han dado al canal esta semana, que pese a mi canal no es únicamente de animación y cultura pop, siempre es un placer para mí darles mi opinión sobre algún tema. El mundo del cómic y del manga. Estados Unidos y Japón, dos grandes potencias del mundo del entretenimiento. Sin temor a equivocarme, me atreveré a decir que estos dos grandes titanes han sido los que han moldeado más que otros países una gran cantidad de historia del entretenimiento, creando personajes que con el simple hecho de poner sus imágenes, la gran mayoría sabrán exactamente cómo se llaman. Íconos de la cultura, sin lugar a dudas. Si bien los más viejos de la audiencia, al menos del público oriental, no reconozcan tantos nombres como Naruto, Luffy, Edward Elric, Gon, y de la misma manera, si no fuera por las películas de series animadas, nombres como Gambito, Guardianes de la Galaxia, tampoco les serían familiares. Por fortuna para todos mis contemporáneos, nos tocó la época de vivir lo mejor de dos mundos, en el que hemos crecido con grandes ejemplos de las historias bien narradas, historias que nos enseñaron un mensaje, una enseñanza, o por mínimo que fuera un gran espectáculo. Ciertamente a mí no me gusta comparar o señalar con el dedo si uno es mejor que otro, principalmente porque mi decisión estaría influenciada más por un gusto personal, y desde que yo no soy como los demás youtubers que va a hacerte perder el tiempo para hacerte ver todo un video para saber su opinión o gusto, si en cuanto a gusto personal se refiere, me decantaría por los cómics americanos, porque yo me forjé, crecí a lo largo de mi vida con ellos, eso y que los mangas costaban más caro. Ahora bien, a pesar de que la petición del video era hablar sobre la inclusión y quién la hace mejor, surge un problema. Uno de los youtubers como Esquizofrenia ya lo ha mencionado, y sería la pregunta, ¿inclusión para quién? Puesto que hablamos de dos polos opuestos a lo largo del mundo, unos que aunque hoy en día sea lo contrario, pasaron mucho tiempo aislados del mundo, mientras que por otro lado, Estados Unidos siempre se ha visto como una cantidad de minorías abismal, y desde que en este lado del charco, hablar de la inclusión es significado de reducir todo a tres únicos rubros de personajes LGTB, personas afrodescendientes y mujeres empoderadas, sería una comparación injusta, más aún porque las agendas políticas de incluir a estos tres sectores en concreto nacieron en este lado del charco, viéndose los cómics occidentales con una amplia ventaja en este aspecto, por esa misma razón. Así que para hablar de una comparación lo más imparcial y objetiva posible, no podemos hablar de inclusión con las agendas y cultura únicamente de Occidente o de Oriente. Por lo tanto, la comparativa irá más enfocada en libertad creativa y diversidad, venga de donde venga. Bien, para hacer una buena comparativa tendremos que remontarnos al nacimiento de los conceptos que tenemos hoy en día de los cómics y mangas, que aunque estos mismos no nacieron aquí, sí los conceptos y cultura que vemos hoy en día. La Segunda Guerra Mundial, un conflicto que aunque no lo parezca, serviría para entablar una relación que, aunque de odio en un principio, entre Japón y Estados Unidos, puesto que después de la guerra Estados Unidos ocupó Japón con fines de desmilitarizar el país, impregnando cosas de su cultura en el país nipón. Estados Unidos y Japón por esos años, pese al odio mutuo que se tenían a causas de la guerra, estos tenían más cosas en común de las que quisieran admitir, y si bien sabemos que por lemas de que a veces muy hipócritas de libertad, Estados Unidos era un poco más liberal que su vecino oriental. Tampoco era mucha la diferencia, pero hay que aclararla. Pero entre todas las cosas que tenían en común, sin lugar a dudas sus ideas nacionalistas eran las que más destacaban, viéndose representadas con los primeros mangas y cómics salidos durante y después de la guerra. Primero teníamos a Estados Unidos con personajes como Superman o el Capitán América, que durante la guerra habían servido como propaganda de guerra, pero estas ideas de ser los vencedores del mundo serían representadas en sus cómics, y poca broma que a excepción de unos pocos contados superhéroes, no eran pocos los que usaban los mismos colores y diseños de la bandera estadounidense, todo con el fin de expresar una política de profundo nacionalismo. Ahora, si nos vamos a Japón, aunque no teníamos superhéroes, Japón fue la muestra perfecta de lo que pudo pasar con Estados Unidos de perder la guerra. Con una nación destruida y en vías de reconstruir lo perdido, no existía dinero y tampoco la prioridad inmediata de ponerse a fabricar mangas originales, y pese a que había una demanda significativa del público infantil, menos interesado por la literatura convencional, las primeras historias tenían el mismo concepto de hacer lo que Estados Unidos hacía con sus cómics, y no digo que se copiaran del todo de ellos, pero con solo ver las portadas de las historias durante y posguerra de Japón, te das cuenta que al igual que Estados Unidos intentaban vender propaganda nacionalista en sus historias, aunque claramente por la situación como la calidad dejaba mucho que desear, pero a fin de cuentas era el mismo concepto. Pero aquí es donde me refiero que Japón y Estados Unidos tenían más cosas en común que lo que la guerra les había hecho olvidar, puesto que ambos con sus historias querían plasmar ideas nacionalistas y para nuestros tiempos y visto a la distancia quizás conservadoras, enalteciendo rasgos como el patriotismo, la guerra, el heroísmo nacional y sí, también la raza. Por esos tiempos de posguerra hay que recordar que la gran cantidad de naciones del mundo tenía fuertes ideas racistas. Para estos tiempos el voto de la mujer no era universal en todo el mundo, los movimientos antirracismo tampoco habían surgido del todo, Inglaterra seguía teniendo colonias oprimidas y ya mejor no hablemos de los derechos LGTB, así que desde este punto de vista temas de plasmar diversidad en las historias no era una agenda. De hecho podríamos decir que al igual que ahora tenemos nuestra agenda política de a fuerzas incluir alguna minoría en una historia. Por aquel entonces lo políticamente correcto sería solo trabajar con personajes blancos heterosexuales. Ahora, tomando como punto
punto de partida que ambos hacían sus historias con las mismas políticas e ideas nacionalistas, no podemos decir que vivieran bajo el mismo contexto, cosa que también afectaría posteriormente a las historias. Para explicarlo, vamos a ver primero la historia del cómic americano. La decaída de este en el mercado no es algo únicamente que esté pasando en nuestros días. De hecho, luego de la guerra fue la época de oro de los cómics. Le siguieron decaídas representadas como iba pasando la época, la edad de plata, la edad de bronce. Estados Unidos no estaba como el resto de países, no tenía una nación que reunificar o deconstruir. Aunado al auge económico que gozaban, los cómics eran solo un medio de entretenimiento más de entre toda una cadena de medios, literatura variada, radio, inicios de la televisión, cine, así que poco a poco los cómics fueron perdiendo el interés de la gente, la cual tenía un estigma de ser solo para niños, y aunque había géneros como el terror, misterio y policiales, no durarían más allá de una época. Que si hablamos de términos de diversidad, es una palabra que yo no usaría para hablar de minorías en este punto de la historia, porque sí, había personajes de color, pero eran representados con estereotipos bastante marcados y dañinos. Pese a todo, aunque Estados Unidos siempre ha querido dar su imagen de ser el país que más representa la libre expresión, la realidad es que la política influye bastante, y habla por sí sola, puesto que con el fin de limitar la libertad creativa de muchos autores y que siguieran siendo family friendly, además de que siguieran siendo prácticamente algo para niños, ocurriría un evento que representaría muy bien lo que vemos hoy en día con Disney, y fue la fundación de la Comics Code Authority, una empresa dedicada a la regulación de cómics y para los estándares de la época que todo fuera políticamente correcto. Que ojo, cuando me refiero a políticamente correcto, no pienses en el concepto que tenemos ahora de incluir minorías. Para estos tiempos era todo lo contrario, seguía buscando no ofender a nadie, pero en aquellos tiempos no buscar ofender era no incluir minorías, en los que crear un personaje afroamericano sería visto con muy malos ojos. En esencia, la Comics Code fue un método de censura muy fuerte, puesto que géneros de temáticas serias como el terror, misterio, policíaco, criminal, bélico, satírico, simplemente no verían la luz, no serían autorizados. De la misma manera, ni se te ocurriera incluir por aquella época alguna minoría, todo tenía que ser blanco hetero. Me atrevería a decir que en este evento fue el que limitó de sobremanera el mercado de los cómics, que pese a ya cargar un estigma de ser solo para niños, ahora tendría que ser así forzosamente, llevando a la quiebra a varias empresas. Quiero recalcar el hecho de ver cómo las agendas family friendly o políticamente correctas han existido desde siempre, limitando o forzando personajes e historias solo que dependiendo de las agendas políticas de la época. Por ejemplo, tenemos un pionero, o incluso me atrevería a decir el pionero de material inclusivo, como lo fue Alf Feldstein. Este escritor de Judgment Day fue el que creó el primer cómic en dar una crítica seria al racismo, y aunque no era el único que escribía, también fue pionero en usar el cómic para mostrar historias más maduras, con críticas a la violencia policíaca y, por qué no, visto a la distancia también violencia machista, formando incluso un grupo de dibujantes con estilos muy propios, más artísticos que los comerciales DC y Marvel, formando los cómics New Trend DC, que abordaron sin temblarle el pulso duras críticas a las ideologías americanas, mismas que por presiones del gobierno y la propia industria tuvo que cerrar. Pese a todo, hay que hablar literalmente de los elefantes de la habitación, los titanes de la industria. Entre la época de los 50 y 70, muchas empresas de cómics americanos se fueron a la quiebra, mismos que eran de segunda o tercera opción para la mayoría de consumidores, con titanes como Marvel o DC acaparando el mercado, que aunque estos tampoco se los vieron fáciles, se tenía un mercado mucho más grande con los superhéroes. Ahora, con el crecimiento de estas industrias, siempre me ha parecido curioso que a pesar de que en Estados Unidos existan leyes antimonopolio, eso no impida que haya empresas que se fueran haciendo de los superhéroes e historias de los peces pequeños de la industria, que no sobrevivieron el paso del tiempo. Que no digo que posteriormente no hubiera más empresas y todo lo tuvieran acaparado, pero hoy en día, ¿me puedes decir 5 compañías de cómics que el público consuma? Y de estas hipotéticas 5, ¿cuántas realmente no fundamentan sus historias únicamente en el género de superhéroes? Ahora, para este punto, seguimos en los años 50, una época en la que las pequeñas empresas o las que eran adheridas a Marvel o DC, de tener que ser family friendly para la Comics Code, ahora también tenían que pasar un filtro de que sus historias agradaran a los ejecutivos de sus nuevas empresas. Y aunque había cierta libertad creativa, no eran dueños de sus historias. Gracias a la Comics Code, pese que había intentos de hacerlo desde antes, la llegada de los personajes inclusivos se retrasó de sobremanera. Fue hasta 10 años después, a mediados de los 60, que el mundo vio los primeros cómics serios, y consecuentemente los primeros personajes inclusivos, si los podemos definir así, viéndose representados por Black Panther y Luke Cage. Bueno, al menos los que más se hicieron famosos, o los que más fueron influyentes para la cultura pop. Por este punto debemos analizar la situación del mundo, las distintas independencias sobre todo de colonias africanas y la India que ya se habían dado, y movimientos como el de Martin Luther King que se daban por la época, fueron contemporáneos con estas historias. Aunado a eso, Estados Unidos se estaba viendo rodeado de diversidad, puesto que las ideas del sueño americano estaban empezando a ver la llegada de migrantes de todas partes del mundo, siendo común los barrios chinos, los barrios italianos, afroamericanos y, por qué no, latinos también. Esto se vio representado, al menos de manera ideológica, con la llegada
llegada de los X-Men, con fuertes mensajes de diversidad y aunque de manera más light, con críticas serias a la discriminación. Bien, entonces te preguntarás, si también se empezó a hacer inclusión, ¿cuál es la diferencia con lo que vivimos hoy en día? Bien, principalmente era otro tipo de censura, puesto que ahora, como comentaba en los videos del humor, está bien visto hacer críticas y mofa de personas blancas heterosexuales. Pero la agenda política era al revés, que ellos fueran los héroes y los personajes de color simplemente un apoyo más. Nadie en aquella época hubiera tenido problemas con seguir escribiendo personajes con el estereotipo americano. La cuestión es la inspiración. Los escritores querían escribir esas historias, querían escribir esos personajes, e incluso arriesgándose a una censura. No era algo impuesto. Caso que si nos remontamos a hoy en día, podemos decir que en palabras de la jefa de entretenimiento de Disney, que abiertamente rechazan proyectos que no sean inclusivos, ¿ven la diferencia? Unos se inspiran de los acontecimientos de su alrededor, otros se cuelgan de ellos o los imponen. Los primeros cómics con personajes de color llegaron cuando apenas hacía poco años se había prohibido la segregación. Reitero, intentos de los propios artistas y no de las empresas ya se querían llevar a cabo. Ahora, si hasta ahora en la época de los 60 y 70 que la censura para los personajes de color había sido superada, quedaba otro colectivo en busca de hacer escuchar su voz, que serían los primeros movimientos LGTB. Y aquel escritor que se arriesgaría a que le cayera el hate de los lados más conservadores de América no sería otro que Alan Moore en su cómic de Watchmen. He de decir que Watchmen era una apuesta arriesgada, propia de todo un personaje como Moore. A opinión personal, era una historia que o sería amada o sería odiada, misma que de intentar sacar antes de los 80 seguramente hubiera sido seriamente censurada o cambiada varias cosas. De la misma manera quiero recalcar que la inspiración de este cómic no se habría podido de no ser por una vez más la quiebra de otra industria pequeña y la adquisición de personajes como Capitán Átomo o Peacemaker. Lo menciono para que no se olviden de lo que llamaré soft monopolio o monopolio suave en los cómics, de adquirir otras empresas o otros personajes de empresas más pequeñas seguía pasando. Pero volviendo a Watchmen, en las páginas de su cómic plasmó varios personajes LGTB e incluso plasmó la homofobia en aquellos tiempos, aunado a burlarse o parodiar las otras inspiraciones que habían forjado los cómics para ese entonces, como burlarse de la inspiración o parodia del Capitán América con el Comedian, parodiar la inspiración de la energía nuclear que nos dio héroes radiactivos como Spider-Man o Hulk a través del Dr. Manhattan. Ahora, fue gracias a la apuesta arriesgada de Watchmen que hasta ahora en 1989 que el estigma de los cómics que eran algo solo para niños se fue quitando, dando lugar a las novelas gráficas, un concepto totalmente diferente. A ver, en materia de guión, no digo que Moore fuera el pionero, pero abrió el camino para plasmar historias que antes por el estigma de ser para niños no sería posible. Ahora, con la llegada del nuevo concepto de novela gráfica, también empezamos a ver otros personajes de la comunidad. Fue en los años 90 que el primer personaje, Estrella Polar, uno de los principales, que originalmente había sido escrito como gay, pero debido a la censura no había visto la luz, que pese a ser presentado para una compañía para prevenir el SIDA, cosa que depende de cómo lo hayan abordado se me haría personalmente ofensivo o no, más que nada por los estereotipos de la época. Eso por el lado de Marvel. DC se animaría a hacer su primer personaje, lo que diríamos inclusivo, en el cómic de Sandman, en el tomo 4, en el arco de Juego a Ser Tú, nos presentarían a Wanda Maun, el primer personaje transexual de DC Comics. Posteriormente también llegaría Constantine con Hellblazer, otro ejemplo pero presentado con un personaje bisexual. Que bueno, no todo fue tan sencillo en aquellos tiempos, puesto que asumir o insinuar que un personaje era homosexual no siempre era tomado con buenos ojos. Cuando DC respondió con un romance forzado con un nuevo personaje conocido como Katy Kane, este se sacó de la manga cuando se insinuó que Batman tenía una relación con Robin. Así que como ven, el incluir personajes para incluir una agenda política del momento no es algo unilateral, es decir, no es cuestión de que se trate de las minorías, sino de las agendas políticas del momento. Ahora bien, llegamos a los 2000, donde aunque la inclusión en los medios de América poco a poco se iba expandiendo, pero los cómics por aquella época se iban estancando y ya no salían rentables, al menos para uno de los dos últimos titanes de la industria. Exacto, hablamos de Marvel. Para esta época, Marvel tuvo que vender los derechos de muchos de sus personajes a distintas productoras y posteriormente, aunque por un corto tiempo, se declaró en bancarrota. Ya después de los éxitos de las películas y ser comprado con Disney, llegó una nueva época de inclusión de minorías, lo cual sería bueno, ¿no es así? No, no lo fue. Lo sería, claro, pero hablamos de una empresa que, como mencioné, abiertamente dice rechazar proyectos que no sean inclusivos. No hay inspiración de por medio. Pero antes de continuar, yo sé que le di mucho tiempo a explicar los cómics americanos, pero tengan todo esto que le acabo de mencionar en mente. Ahora, volvamos a hacer un viaje en el tiempo a donde dejamos a los mangas. Como mencionaba, ambos productos partieron de las mismas ideas, de sacar productos nacionalistas. Como el mismo caso de los cómics, el manga también se vio interesando únicamente en los niños en un principio. Pero la cuestión es que, a diferencia de los Estados Unidos, Japón había sido derrotado. Luego de 2 bombas atómicas y una invasión a su país, Japón tenía muchas cosas que reconstruir. No tenía tiempo de centrarse en cosas banales y 1000 medios de entretenimiento como Estados Unidos, siendo que por muchos años el único medio de entretenimiento que había en Japón para niños eran los mangas. Dado que eran dibujos en esencia más atrayentes que la literatura convencional, captaron el público rápidamente. Claro que por la situación del país, la demanda del público infantil, los primeros mangas de la posguerra
no eran más que plagios o historias muy simples y burdas, e incluso en materiales muy económicos y bastante degradantes. Claro, todo esto acorde a que fueran accesibles para la crisis que afrontaba el país. Con el paso del tiempo, esos niños de la posguerra fueron creciendo con este medio de entretenimiento, mismos que en esencia era lo único que tenían para distraerse de su realidad. Con la recuperación de Japón en los años posteriores y la demanda creciente del manga, llegaríamos al mismo punto en el que estaban los cómics americanos. Las primeras historias serias y fuera de lo infantil empezaban a llegar, y con ellas al otro lado del mar fueron paradas en seco por la Comics Code Authority. Y en Japón se vieron con el mismo dilema: seguir los mismos pasos que en América, censurar el manga. Diría que este es el punto central de la premisa del video, lo que limitaría en gran medida la inclusión en un futuro, a lo que vemos hoy en día, puesto que ellos decidieron no censurar el manga y seguir adelante con sus historias. Seguramente si por ellos fuera, creo que también hubieran optado por la censura que sufrió el cómic, pero reitero, a diferencia de Estados Unidos, el manga en este lado del charco era parte de la cultura nipona. Y no solo eso, además de ser de uno de los pilares de entretenimiento, también podemos hablar de que en cuanto a economía se refiere, el manga generaba más ganancias económicas que cualquier otro producto literario en Japón, cosa que tengo entendido hasta la fecha se mantiene. Aunado a eso, al estar tan arraigado a la cultura, sin lugar a dudas, una censura hubiera causado una respuesta negativa o incluso una respuesta violenta por parte de la gente. Aunque claro, sí tuvo sus restricciones, como no criticar al gobierno directamente o contenido erótico explícito, al menos en un principio. Cosa que si la ponemos en comparativa con todas las restricciones que tenía el cómic, no estaba nada mal para la época. Aunado a eso, el aumento de la demanda en aquellos tiempos, Japón hizo algo que Estados Unidos no. Fomentó de sobremanera que nuevos artistas se sumaran a este medio, plasmar sus obras, que si bien eran mucho menos remuneradas que en este lado del charco, y también tiene temas bastante criticables como la explotación laboral, sin embargo, salieron muchas historias y talentos a raíz de esto, lo que propiciaría el nacimiento de nuevos géneros, nuevos mundos, nuevos universos, historias complejas, policíacas y que a veces salían de la típica historia del bien contra el mal. El género del manga, a raíz de esto, no se estancó o tuvo crisis tan marcadas como el cómic americano, el cual podemos afirmar que se encasilló en el clásico género de superhéroes. Y mientras tanto en Japón teníamos historias juveniles de escuela, historias shonen de héroes, romance, misterio, crímenes de terror. No tenía nada que envidiarle, no tenía un único género en el que se basara la economía, no tenía un competidor como en la televisión o el cine o otros medios de entretenimiento más atrayentes. Si bien el manga y su evolución también hay que reconocer que se le debe a gran inspiración de los cómics americanos y a Disney, claro está, no tenía nada que envidiarle. Ahora, ya con el auge durante los 70 en los que América seguían discutiendo sobre qué era correcto o no en una historia, el manga no hizo más que arraigarse aún más a la cultura japonesa, cosa que en el cómic, aunque era influyente y coleccionable, ni remotamente llegó a ser lo que vemos hoy en día en Japón, en el que aparece literalmente en todos los lugares, principalmente porque al estar tan arraigado a su cultura, el gobierno y la población ya veían la profesión de ser un mangaka como una carrera no solo viable, sino respetable y estar a la altura de cualquier otro género de escritor de literatura, incluso ofreciendo becas o cursos y opciones para los nuevos talentos, cosa que no es por menospreciar una vez más al cómic occidental, pero definitivamente no se ha llegado a hacer a ese nivel, poniendo muchas pegas a la hora de querer utilizar personajes, como el pobre de Moore. De hecho, también el que todas las historias no transcurrieran en una misma franquicia o universo, haciendo que los mangakas crearan los suyos propios, sin lugar a dudas solo fue otro acierto más, puesto que no tenían las mismas limitantes que las empresas grandes como Marvel o DC, y raramente el gobierno japonés metía mano en la libertad artística de los autores. Sin embargo, hay que hablar del tema que nos ha dolido, y es el tema de la inclusión. Ciertamente es difícil tocar el tema cuando se habla de Japón, porque yo sin miedo a equivocarme, tanto puedo hablar de la cultura americana porque estar pegado a nosotros, queramos o no, nos ha influenciado en la cultura pop, y hablar, como ya mencioné, de agendas e intereses que nacieron aquí es algo complicado. Japón en cuanto al manga se vio seriamente limitado después de la Segunda Guerra Mundial, puesto que a diferencia de Estados Unidos, que estaba en óptimas condiciones y por esa misma razón recibió mucha migración y turismo de muchas otras culturas, aunado a las minorías que el país ya tenía de fábrica, cosa que por muchos años no era el caso de Japón. De hecho, el manga, a diferencia del cómic, tardaría hasta la época de los 90 y 2000 de salir de su país de origen y abrirse al mundo para mostrarles a todos su cultura. Pero cuando hablamos de este punto en temáticas de inclusión, me atrevería a decir que no hay punto de comparación en cuanto a quién lo hacía mejor en aquellos tiempos, pero dependiendo de qué rasgo de inclusión nos estemos refiriendo. Por ejemplo, si hablamos de inclusión de minorías raciales, yo objetivamente por toda su trayectoria diría que durante el siglo XX el cómic tuvo una ventaja abismal sobre el manga. Vamos, hablamos que vivieron en carne propia todos los movimientos antirracistas que dieron lugar a estos mismos cómics. Inspiraron a grandes personajes que si hoy son íconos de sus comunidades y los ven con orgullo hablando de cómics, no hay nada más que discutir, al menos antes de la época Disney. Bueno, al menos como yo lo veo, hay otro punto en este aspecto que debemos tomar en cuenta, pero no son pocas las personas que hace años que criticaban que de las veces que se ha representado un personaje de color en el manga, que ya te digo yo que ya son pocos, se ha hecho exagerando los rasgos. Esto podría tener su explicación. El manga, al inspirarse en un principio del cómic en una época racista de su historia, puede que se hayan quedado con estos diseños o este concepto, pecando de la ignorancia que fueran representaciones ofensivas. Reitero, desconozco su día a día cultural.
naturalmente. Pero en términos objetivos de inclusión racial de este lado del charco, no podríamos decir que el manga haga un mejor trabajo. Pero claro, reitero que es injusto comparar este tipo de inclusión, este tipo de agendas políticas, puesto que hablamos de que Japón por muchos años no tuvo contacto con tanta diversidad. Pero si habláramos de minorías orientales, el cómic no tendría cómo competir. Ahora, como dije, debo ser objetivo, y los cómics también tienen su propia pata coja, y sería la inclusión LGTB. Para este punto de la historia, ciertamente son contados con los dedos de las manos los personajes originales en el cómic que hubieran sido llevado a cabo, cosa que en el manga, pese a tener sus detalles, sus características culturales le llevaban años luz al cómic en esa materia de inclusión. ¿Y a qué me refiero con características culturales? Simple, así como Estados Unidos tuvo de primera mano inspiración y ejemplos de luchas sociales de minorías raciales, Japón en su cultura tuvo ejemplos de personajes LGTB, mismos que al menos en los registros literarios del periodo Edo se cree que tuvieron una relación. Aún así, esos ejemplos sí se tiene registro de que en Japón se practicará la homosexualidad y el travestismo, cosa que descubrió que no era bien visto a ojos de otras culturas. Sin embargo, seguimos hablando de una cultura de sobremanera aislada, y aunque en un momento de su historia sí que para agradar a las demás naciones se crearon leyes para prohibirlo, no duraron mucho. Ahora, volviendo al manga en los años 2000, sí que había varios ejemplos de inclusión LGTB, aunque esta no se llamara así. Y aunque en estas historias pecaban de tener un papel más secundario, sin lugar a dudas para estos tiempos tenían más trasfondo que muchas historias de los cómics. Ahora, también está el hecho de que existían los géneros yaoi y yuri, que aunque entraríamos en problemas como la sexualización, sigue siendo un buen ejemplo de lo normal que era en aquellos tiempos para la cultura. Ahora bien, eso nos trae al presente, con la pregunta, hoy en día, ¿quién hace mejor inclusión? Bien, está de más decir que esta es solo mi opinión, y ya saben lo que pienso luego de tantos videos de cómo están las cosas hoy en día. Miren, si por minorías étnicas se refiere, me gustaría decir arbitrariamente que el manga es mejor en este aspecto, pero la realidad es que aún tienen muchas cosas que pulir. Pero decir que el manga lo ha hecho mejor sería ignorar todos los personajes que no solo de color sino de tantas nacionalidades y etnias que el cómic nos ha entregado, y la mayoría ya existían antes de la época Disney. Y si bien soy el primero en señalar cuando se quieren colgar de la inclusión para vender, no es difícil encontrar diversidad cuando te adentras al mundo del cómic. Personajes que si bien son ignorados en la pantalla grande y chica hoy en día, prefiriendo cambiar la personalidad o color a otro personaje, no podemos decir que en los cómics pase eso. En verdad, no me tengo que remontar muy lejos. Escarabajo Azul, Wong, Shang-Chi, Spider-Man 2099, Patriota, Isaiah Bradley, Ghost Rider, y vaya, no me tengo que remontar a aportaciones del último tiempo como Falcon o Miles Morales, cosa que cuando me metí a buscar respecto al manga del tema, sí que me costó encontrar algo al respecto, y si bien tienen sus aportaciones, pasan muy a segundo o tercer plano en las historias. Pese a todo, me atreveré a decir que si del último tiempo se refiere, el manga tiene mejor historia, y sin ser forzados del tema. Un ejemplo de esto, y mi favorita cuando se habla del tema, son los Ishbalanos en Full Metal Alchemist, que con su historia critican duramente la guerra y el racismo a causa de esta, algo que no se ha visto y dada la época Disney, no creo que se vea nunca jamás en este lado del charco. Considero que cuando el manga empiece a desarrollar por cuenta propia más historias con protagonistas fuera de su cultura, solo será cuestión de tiempo para volver a ver este tipo de historia, y estoy seguro que será algo grandioso, pero cuando se habla de este tipo de inclusión, no podemos decir que superen al cómic. Ahora, cuando hablamos de inclusión de diversidad sexual, con esta temática los cómics y en general la mayoría de medios en este lado del charco, definitivamente no lo hacen de la mejor manera. Y sin meterme a hablar del resto de medios de entretenimiento, hoy en día este tipo de inclusión solo se ha centrado en hacer personajes cuya única cualidad sea ser LGTB, o cambiar los que ya estaban establecidos como recientemente pasó con Robin. Sin lugar a dudas, este rubro, el manga lo hace mejor de sobremanera, y por una razón muy sencilla, no necesita incluir personajes o romances para que su historia sea publicada, cosa que sí pasa en este lado del charco. Los mangakas no escriben un personaje LGTB, los mangakas escriben un personaje y una de sus muchas características es su orientación. ¿Ven la diferencia? Ahora, si queremos hablar de historias que se quieran centrar en este aspecto únicamente, podría mencionar uno como Shiminami, una historia en la cual se basa en un personaje cuyo trasfondo es descubrir su homosexualidad y los problemas de cómo este se percibe a sí mismo, y claro, los problemas familiares que esto conlleva. Algo así como Yo no soy Starfire, pero bien hecho. Para afirmar que el manga lo hace mejor que el cómic en historias, tenemos el mismo caso. Encontrar una historia que hable de estas temáticas o incluye estos personajes es sumamente sencillo. Shion y Yaoi en Psycho Pass, Kaguro en Neon Genesis, Dio en JoJo's, y claro, mi favorito, Ymir y Historia en Shingeki no Kyojin. Y eso por no mencionar la infinidad de parejas y personajes en 1000 mangas estudiantiles. Lo llevan haciendo desde bastante tiempo y ciertamente lo hacen bastante bien. La realidad es que los japoneses y sus mangas no intentan cumplir agendas o quedar bien con nadie. La libertad de escribir sus propias historias hace que ames y empatices con estos personajes porque los incluyeron por decisión propia y los desarrollan bastante bien, cosa que los cómics, bueno, ya saben cómo está el panorama. Ahora, hay una cuestión que siempre he querido comentar, y es culpar la inclusión actual o el manga del fracaso de los cómics. Como ven, el manga también está emprendiendo el camino de temáticas de inclusión, poco a poco, pero lo está haciendo, y no por eso ha perdido ventas. De hecho, diría que está en su mejor momento, que aceptar que luego de 80 años de historias de tipos con mallas ajustadas ya están gastadas, en el que luego de tantas crisis, tantos debuts de personajes, eventos que no llegan a nada, simplemente la gente se cansa de ver día tras día exactamente lo mismo. ¿Cuántas versiones distintas de Superman nos tienen que presentar para ver algo nuevo? La diferencia entre el cómic y el manga
es que el cómic aparenta tener libertad de expresión en sus historias, el manga sí la tiene. Ahora, ¿recuerdan que les dije que recordaran los datos sobre cómo a lo largo de la historia las empresas fueron absorbiendo a la competencia? Es aquí donde cobra sentido, puesto que este también es una de las causas, la poca diversidad en el mercado que hay. La mayoría de empresas tiene sus agendas, mismas que si no se cumplen con ellas, rechazan tu historia, cosa que si nos vamos a Japón hay una infinidad de productoras, de empresas, y si una te rechaza, puedes ir con la siguiente, o con la siguiente, y si tu historia tiene éxito o es conocida, depende más de qué tan buena sea a quién sea el que la distribuya. Y mientras tanto, aquí en Occidente, con las contadas empresas que hay de cómics, con tantas trabas que hay en las empresas, aunado a que limitaron tanto el mercado que lo redujeron meramente a los superhéroes. ¿Qué pasó con las historias de criminales o de críticas? Y sí, sé que todavía existen, pero aún así son muy relegadas ante este mercado. Y sí, aunque hay otros ejemplos, son solo para fans o amantes de la cultura, no para el público en general como es en Japón. Un ejemplo muy claro de lo que son buenas historias, pero poco conocidas, sería Invencible, una historia que se publicó hace 20 años de su estreno, bastante buena, misma que el público general no conoció hasta que se le dio la oportunidad de ser presentada, y ni siquiera como cómic, sino como serie animada. Me atrevería a decir que si no fuera por HBO, esta historia jamás se habría conocido. Y aún así, no sé qué tan arbitrarios fueron los cambios o qué tanto se metió HBO con el tema de la inclusión, misma que ya mencioné en vídeos pasados. Que aunque no me desagradaron esos cambios, espero que hayan sido por decisión del autor y no por la empresa. Hoy en día los cómics se ven amenazados por la Comics Code Authority 2.0. Al igual que los 50, lo políticamente correcto y el tener personajes tan gastados solo propicia lo que hemos venido mostrando: inclusión forzada, agendas políticas y no tener una libertad creativa. Ahora el cómic está desesperado por emular al manga, y esto es evidente al probar sus nuevos estilos de dibujo o historias como Gotham Knight, en la que tenemos a un Batman teniendo una especie de triángulo amoroso con el Joker por Catwoman. Si este tipo de historias no es un intento por emular a los mangas colegiales, entonces yo no sé qué sea. Sin lugar a dudas, si sacamos una conclusión de todo esto, es que los personajes inclusivos, como los llamamos ahora, no nacen de una agenda política o social, nacen de la inspiración, nacen de la normalidad y por sobre todas las cosas, de respetar la libertad creativa del artista. Si él quiere meter personajes así en su historia, que lo haga, que los desarrolle, no porque se los autoimpongan. Si queremos ver un futuro con mejores historias, no es que debamos copiarle el dibujo o su forma de crear personajes ni nada por el estilo. Se debe dejar que los artistas no tengan que sentirse obligados por sus estudios o empresas a meter agendas políticas, que se centren mejor en el desarrollo de sus personajes y sus historias, y si ellos mismos se ven inspirados por los movimientos del momento, ellos mismos lo meterán en sus historias, pero de forma natural, que nazcan nuevos personajes a raíz de la inspiración y no cambiarlo ya establecido, como ese caso de Tim Drake haciéndolo bisexual recientemente. ¿No sería mejor, no sé, desarrollar de mejor manera a Batwoman, mismo que desde hace años ya pertenecía a la comunidad? Miren, no voy a volver a sacar el tema de manera amplia, pero los cómics de ahora y su problema no es que metan política, pues esta siempre ha existido, pero hemos vuelto a aquella época de la Segunda Guerra Mundial en la que más que desarrollar las historias están siendo usados como propaganda. Al cómic hay que agradecerle infinidad de cosas en materia de inclusión, porque fue la clave de muchas luchas y visibilidad de muchos problemas. Pero si los cómics hoy están muriendo, es porque le privamos la libertad a nuestros artistas, en vez de ir más allá, obligándolos a hacer cosas poco orgánicas, solo para quedar bien, como hacía la Comics Gate. Y si llegan a quebrar en los próximos años, es por las mediocres historias que nos han entregado, ni más ni menos.